Vamos a presentar al doctor Federico Martínez López. Él nos va a presentar una ponencia titulada Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia, tratamiento de enfermedades raras con afectación oral permanente. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, unidad docente de Valle d'Hebron. Licenciado en Odontología por la Universidad de Sevilla. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. Máster de Pacientes Especiales por la Universidad de Murcia. Profesor del grado de Odontología y también del Máster de Pacientes Especiales en la Universidad de Murcia. Odontólogo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Coordinador del Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia y miembro de la Junta Directiva de SEON. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Quería en primer lugar agradecer a Mónica y a Aitor la oportunidad de explicar un poquito, perdón por mi alergia. Cuando me muevo del ambiente marino que vivo, yo vivo en San Javier, en la playa, y cambio de alergenos, me lleno de moco. Estaba agradeciendo a Mónica, a Aitor, darnos la oportunidad de venir aquí y charlas totalmente distintas. Yo me he dedicado durante muchos años a la tarea de asistencia a pacientes, 33 años voy a hacer este verano, pero llevo ya 3 años solapándolo con gestión. Y ya desde febrero de este año, gestión 100% por las mañanas dentro del Servicio Murciano de Salud. Y lo ha comentado Emiliano al principio. Una cosa es la clínica de estos pacientes, el manejo clínico de estos pacientes, pero yo creo que esto tiene que estar legislado. O sea, es muy bonito hablar de equipos multidisciplinares, pero hay que coordinar el equipo multidisciplinar y ponerlo en marcha. Voy a explicar yo cómo. Mi presentación tiene 3 partes. Emiliano también ha señalado que es importantísimo la investigación. Pues también traigo una cosa de investigación súper novedosa sobre una enfermedad rara. Quería pedir la colaboración. Vale. Perfecto, muy bien. Y lo que hemos comentado en la investigación, pues también traigo algo de investigación y luego traigo una serie de prestaciones en materia de salud bucodental que vamos a legislar en la región de Murcia, integradas todo dentro de un programa integral, que lo explicaré en mi segunda parte de la exposición. Yo voy a bajar, ¿de acuerdo? Y me escuchan un poquito mejor desde aquí. Mi título es Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia. ¿Cómo vamos a afrontar nosotros los pacientes con enfermedades raras? Pues como me ha presentado, mi cargo actual es coordinador del Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia. Primer inciso, la parte de investigación. En Murcia hemos tenido la suerte de ser pionera en participar en un ensayo multicéntrico a nivel mundial, y la única unidad de España que participa es el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, liderado por la pediatra súper experta en genética y que lleva todas las enfermedades raras de la comunidad, que es Encarna Guillén. Y es un ensayo clínico sobre pacientes con displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X. Es un tipo de displasia ectodérmica, como dice su nombre, cursan con bajo nivel de sudor y está ligado al cromosoma X, por lo cual las mujeres son portadoras y quienes los padecen son los varones. Pues bueno, hacemos un llamamiento, y lo traigo en nombre de Encarna Guillén, lo hemos explicado aquí un poquito, porque son pacientes varones con un 98% de disminución del sudor, suelen ser hospitalizados por fiebre, neumonías recurrentes, tienen afectación en dientes, dental, son pacientes frágiles, sequedad oral y reducción del pelo. Afecta, como dice su nombre, a la gran parte de todos los derivados del ectodermo. Bueno, se ha visto en investigación que se debe a un déficit de esta proteína, la ectodisplasina, que tiene que estar en el feto actuando entre la semana 26 y 32, y si hay carencia de esta proteína, pues es cuando se desarrolla la enfermedad. Pues los laboratorios que han desarrollado han hecho ya ensayos clínicos que, aportando esta proteína durante el desarrollo fetal, entre las semanas 26 y 32, pues los recién nacidos tienen muchísima menos afectación y casi no 100%
de normalidad, pero en un 70-80% de normalidad. Pues bueno, el tratamiento fue probado, como he dicho, en varios pacientes, en 3 pacientes, y bueno, se obtuvieron que se restauró el desarrollo de las glándulas odoríparas, se proporcionó la capacidad de sudoración, se incrementó el número de yemas dentales y mejoró la salivación, con lo cual mejora muchísimo la calidad de vida y una afectación del 100% se convierte en una afectación del 15 o del 20%. ¿Qué hay que hacer para participar en este programa? Pues hay que incluir a mujeres embarazadas, portadoras de un feto varón afecto de la enfermedad. Esas son las condiciones de inclusión. Tiene una fase, luego lo veremos, de inclusión y hay que hacer 3 inyecciones de esta proteína intraamnióticas. La cantidad que se inyecta es la cantidad que se saca, no se produce una hiperpresión. Si inyecto 1 centímetro cúbico o 1 mililitro o tantos mililitros, saco esa cantidad de líquido amniótico, lo indicado en la semana 25, 28 y 31. Y bueno, tiene un periodo de selección, un periodo de tratamiento y un periodo de seguimiento. Ya hemos dicho la selección de la mujer embarazada portadora de feto, periodo de tratamiento, las 3 inyecciones intraamnióticas y luego un seguimiento post-embarazo. Todo esto, importante, es el patrocinio del laboratorio es incluyendo todo, traslados, housing, tratamientos de ellos y de sus acompañantes. Con lo cual, llamo para si tienen pacientes con displasia ectodérmica cuyas madres quieran quedarse embarazadas o lo que sea, pues nos los tienen que remitir, lo agradeceríamos un montón. Como hemos comentado, el Hospital Clínico Universitario General Isaac es el único centro de España. En Europa también hay en Alemania y en Francia, el resto es en el resto del mundo, Estados Unidos, Canadá y más. Y bueno, los teléfonos de contacto, ¿vale? Los correos, Carneguillén, guillén.cargmail, el mío propio y mi móvil personal, por si tuvieran alguna paciente interesada. Hablé con Begoña antes de esto, antes de que no estuviera aquí con nosotros. Begoña es horrorosamente eficiente, encantadora. Y me comentó eso, que lo comentara además, que lo vuelven a divulgar también por las redes sociales de CREER, y bueno, eso es lo que se trata, de que siga la investigación, y más en enfermedades raras. Y bueno, después de este inciso, que me comentó que a lo mejor me daba un paso, no es solapa porque ya he podido tener contacto con ella, pues empiezo un poquito con mi presentación. Se llama Programa Integral de Salud Mental de la Región de Murcia, Tratamiento de enfermedades raras con afectación prevalente. Es un poco dura, no es tan divertida como la de Mercedes, ¿no? Porque no, lo dejo aquí, no es nada clínica, pero vamos a intentar suavizarlo un poquito. Yo digo que todo tiene que realizarse profesionalmente con pacientes, pero también es importantísimo hacer la gestión, hacer gestión. Porque si no le damos forma administrativa a todas las desideratas que tenemos que tener con estos pacientes, pues no sirve de nada. Lo que decía Emiliano, hay que acercar la sanidad a estos pacientes y hay que adaptar la sanidad a estos pacientes. Y lo que no se legisla no se ejecuta. Y lo que tenemos que dejar en buenas intenciones o ganas de colaborar, no. Tiene que estar desarrollado, tiene que estar escrito, tiene que estar publicado, para que no tengan que tender de la voluntad de la gente para que se ejecute o no se ejecute. Bueno, quien me conoce sabe que en mi presentación siempre pongo fotos y siempre le dedico la presentación a alguien, ¿no? Se la dedico a mis hijos, a mi mujer, a todo el mundo. Pues en este caso, la presentación se la voy a dedicar a mis 2 jefas superiores. La directora general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud de la región de Murcia, Isabel Ayala Vigueras, y mi subdirectora directa, que es de Atención Hospitalaria y Salud Mental, que es María Jesús Fernández Cámara, que comparten conmigo la pasión, yo diría que tienen incluso más pasión que yo por este tema. Me han puesto las cosas muy fáciles y son grandes impulsoras de todo lo que yo voy a explicar a ustedes aquí. Parodiando un poquito al que me ha presentado muy bien Mónica, parodiando un poquito al poeta Antonio Machado, yo siempre digo que mi infancia son recuerdos de un pueblo de Almería. Yo nací en este pueblo, en Vallarque, en la Sierra de los Filabres, pueblo súper pequeño, 4 años viví ahí. Luego viví en Barcelona 20, fue donde estudié medicina. Granada, 1 año me preparé la posición de médico, la cual aprobé, a pesar de que fue el mejor año de mi vida. Granada es una ciudad maravillosa para vivir, de estudiante. Luego pasé por Madrid otro año, luego en Sevilla, 7 años. Lo más destacable es que allí trabajé de médico, lo más destacable es que nació mi hija,
luego que trabajé de médico y luego que estudié allí también odontología. Hice el grado de la licenciatura en aquel entonces de odontología. 7 años, luego pasé a Murcia, en la cual llevo ya 25 años, y es donde lo más importante es que nació mi hijo, y segundo, que me he realizado profesionalmente, con pacientes y con gestión. Aquí llevo ya dicho 25 años, y no sumen, porque son 58. Son 58. ¿De acuerdo? Y bueno, pues bueno, y ahora en Burgos, que es un placer, es la primera vez que visito Burgos, y Burgos es una ciudad maravillosa y acogedora como la inmensa mayoría de ciudades de España. Yo digo la totalidad de ciudades de España. Y yo siempre digo que yo soy español. Yo soy español. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito. En el programa integral, todo empezó porque en el año 2020 la Dirección General de Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad pues propuso una ampliación de la cartera de servicios en materia de salud bucodental, que nos vamos a plantear unos cuantos. Entonces, eso lo trasladó en encuesta a las autonomías, y las autonomías pues empezaron a trabajar. Fue cuando me designaron a mí coordinador del grupo de trabajo y empezamos a trabajar en ello, para ver lo que iba a ampliar por una parte del Ministerio, que es cartera básica, obligatoria, y cartera complementaria, que es lo que añade la comunidad a esa cartera básica. La fusión de las dos carteras es el Programa Integral de Salud Bucodental, y ya como hemos dicho antes, soy el coordinador de ejecutar ese programa. Bueno, es un programa muy ambicioso, va a involucrar a 1.522.000 habitantes que tiene Murcia. Somos de las pocas comunidades que tenemos población creciente. O sea, en el último año hemos tenido 11.000, hemos pasado 1.511.000 o 1.522.000. Va a implicar a los 93 centros de salud y consultorios, y va a implicar a 3 de los 11 hospitales que tiene, con lo cual es un desarrollo muy importante en cuanto a personal. Y ya hemos dicho que va a implicar principalmente primaria, hospitalaria y en concreto las unidades de dentistas dentro de los centros de salud, que son las unidades de salud bucodental. En resumen, lo que hemos comentado, la cartera común de servicios, más la cartera complementaria autonómica, la vamos a fusionar en el programa integral de salud bucodental. Ello nos va a obligar a una serie de prestaciones, que ahora repasaremos así por encima, y a una cronología de cumplimiento. Y para ello, para salir en la foto y ejecutar todo esto, pues supone una serie de inversiones en personal, en material y en infraestructuras. Si lo completamos todo, pues tendremos un buen programa integral. La fecha de ejecución es hasta 2026, la fecha prevista. La ampliación de cartera, la complementaria, nosotros ya la tenemos definida y hemos empezado ya a desarrollarla. Esperemos que la tengamos implantada, luego veremos cómo le afecta a las enfermedades raras a lo largo de este año. Y la cartera común de servicio del Ministerio, en principio se tiene que publicar en el primer semestre de este año. El primer semestre de este año ha sufrido ciertos retrasos porque tenía que estar publicada en el BOE el año pasado y ya está. Bueno, las fotos que me hacían referencia de antes. ¿Vale? Bueno, la cartera de servicios del Ministerio en materia de salud bucodental ha cambiado el enfoque. La nueva propuesta lo que intenta es conseguir la famosísima Agenda 2030, pues la famosísima Agenda 2030, con la OMS nos hemos comprometido a bajar la incidencia de caries y de enfermedades bucodentales. Tenemos ahora mismo una incidencia de caries en niños de 5 años de un 30 y tantos %. Eso es una barbaridad. O sea, en incidencia de caries estamos muy mal. Y todo empieza con que tenemos que hacer promoción y prevención. ¿Y cómo empezamos con la promoción y prevención? Pues empezando donde tenemos que empezar, no con los niños de 0 años, sino incluso con la embarazada. Con lo cual, es una cartera que tiene unas prestaciones a toda la población, que es lo típico, detección de cáncer, tratamiento de procesos agudos y demás. Luego, vemos que se modifica, estamos con los niños de 0 años hasta los 14, las mujeres embarazadas, como he comentado antes, tenemos que empezar justo antes del nacimiento, el apartado de mayores de 14 años con discapacidad y pacientes con alteraciones conductuales severas objetivables, que a ellos tenemos que ofrecerle tratamiento bajo anestesia no convencional, es decir, sedación o anestesia general. ¿De acuerdo? Y bueno, hacer hincapié también en los procesos oncológicos de tumores de cabeza y cuello, territorio cervicofacial. Y una serie de tratamientos excluidos, como en todas las carteras de servicios. Pues ya hemos dicho que se amplían los grupos de edad. Un repaso rápido, porque esto es un poco duro, ¿vale? En la población infanto-juvenil ya hemos dicho que destacaba que antes era de los 6 a los 14, y ahora hemos bajado incluso a los 0, ¿no? O sea que vamos a hacer cosas. Cambia el enfoque. Cualquier persona que veamos hay que calcular el riesgo individual de caries. El riesgo individual de caries se hace mediante un test y hay una serie de factores que puntúan positivamente, otros negativamente y otros que no puntúan, o se quedan como neutros.
clase social baja, por ejemplo, es un factor de riesgo alto de caries. Eso nos condiciona los tratamientos que tenemos que hacer y la periodicidad. Un niño que tiene un riesgo de caries medio moderado es cada 6 meses, un alto riesgo de caries es cada 3. Entonces ya cambia el enfoque, ya no es contar los índices famosos de KOM, no. Ya es riesgo individual de caries, hay que individualizarlo. Una serie de prestaciones y bueno, como novedad, pues que se va a implantar cosas en nutrición permanente, procesos para paralizar la evolución de la carie, odontología de mínima intervención, no tratamiento de caries activas, ¿vale? Obturaciones en toda la dentición definitiva, que eso también se amplía. La mujer embarazada, pues como hemos dicho ya, ¿no? Son consejos para preservar la salud del bebé, en hincapié, y bueno, obligatoria una visita odontológica y en el primer trimestre una traqueotomía si precisa. Y promoción, prevención, promoción, prevención, promoción, prevención. Eso es lo que se trata. En menores de 14 años con discapacidad, pues bueno, intelectual, con discapacidad de la movilidad del miembro superior, pues que limite el autocuidado, tenemos también la obligación de hacerle todo el tratamiento conservador que hemos señalado anteriormente. Y en pacientes, como lo comentaba antes, con alteraciones conductuales severas, que limite el autocontrol, pues tenemos que ofrecerle el tratamiento bajo anestesia general o sedación. Esto es cartera de servicios del Ministerio. O sea, esto es obligatorio para todas las comunidades autónomas. Toda esta parte que acabo de explicar. Ahora veremos qué hace Murcia con esto y cómo integra las enfermedades raras dentro de esto. Bueno, pacientes con tumores de cabeza y cuello, una exploración clínica, aplicación de sustancias mineralizantes, antisépticas y irritantes y una traqueotomía si precisada. Y bueno, los excluidos de siempre son obturaciones definitivas en dentición temporal, tratamientos pulpares de dentición definitiva excepto por traumatismos, tratamientos de ortodoncia, exodoncias por indicación exclusivamente ortodóncica, tratamientos con finalidad estética, implantes dentarios y prótesis dentales, usamos desde la cartera ortoprotésica, que luego explicaré lo que es, y pruebas complementarias con fines distintos, y ya está, eso es lo que queda excluido. En Murcia vamos a coger varias de las cosas que están excluidas y las vamos a implantar en determinados grupos. ¿Vale? Ahora os cuento cuáles. Bueno, ¿qué añadimos nosotros? ¿Qué añadimos Murcia a la cartera común de servicios? Pues bueno, en los niños de 0 a 5 le vamos a aplicar la cartera, lo que nos dice, odontología de mínima intervención y revisiones desde los 0 años, y sí hemos añadido unas endodoncias en molares permanentes. Solo entran endodoncias por traumatismo. Y nosotros nos da un dolor arrancar unos 6 o unos 7 por caries, y nosotros sí que vamos a darle la segunda oportunidad, solapándola con la promoción y prevención de la salud, pues si no, no hacemos nada. Si hacemos endodoncias y sigue sin cepillarse, no nos va a servir para nada, que se las hagamos, ¿no? Y bueno, los niños de 10 a 14 aplicamos cartera de servicios y vamos a hacer una divulgación en los centros docentes. O sea, vamos a ir con el enfermero escolar y vamos a hacer en determinados grupos de niños, que son los 3, 6, 9 y 12 años, promoción y prevención, promoción y prevención. Ahí Alá va a ir a la montaña y lo vamos a dar en los colegios. Como hemos dicho, vamos a intentar cubrir el objetivo de la Agenda 2030, 2030 famosa. Aquí, lo que hemos comentado antes, están incluidos los niños con enfermedades raras. Todos los niños que tienen enfermedades raras tenemos obligación de aplicarle todo esto. Y además, si hemos comentado antes lo de la minusvalía, pues también, ya el programa no se nos queda en los 9, hasta los 9, sino que cuando son discapacitados, tienen minusvalía reconocida, pasan hasta los 14, con lo cual las prestaciones son muchísimo mayores. Y aquí englobamos prácticamente el 100% de pacientes con enfermedades raras. En cuanto a la cartera complementaria de los discapacitados, nosotros no solo lo hacemos los de la cartera, sino que le tratamos todas las piezas deciduas y permanentes. Actualmente eran de los 6 a 14 y si precisaran anestesia general, pues los de 0 a 5 lo vamos a hacer en uno de los grandes hospitales, el Buque Insignia, que es el Hospital Clínico Universitario del General Isaac, y de 6 a 14 el programa de salud bucodental infantil, que tiene reconocido también la externalización de tratamiento bajo anestesia general, y en el caso de mayores de 14, en el Hospital Moral de Mese. Embarazadas vamos a hacer lo mismo, pero además vamos a integrarnos con los equipos de atención primaria, vamos a ir de la mano, y vamos a hacer también, se llama educación para la salud grupal, promoción y prevención del grupo de embarazadas. En cuanto a los pacientes oncológicos, vamos a ir un poquito más. Vamos a hacer especial hincapié no en el tratamiento de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, sino en el diagnóstico precoz de cáncer oral, ¿vale? Vamos a hacer una vía rápida de derivación desde los centros de salud a los hospitales, a los servicios. Vamos a establecer el diagnóstico de sospecha y de confirmación. Vamos a hacer revisiones iniciales y periódicas. Es importantísimo que en el comité de tumores de cabeza y cuello de los hospitales esté un odontólogo, porque siempre tenemos que correr en los centros de salud eliminando los focos sépticos antes de la radioterapia o de la cirugía,
y estamos invitados a la boda, participamos, pero no nos enteramos, ¿eh? Pues tiene que haber un odontólogo que coordine también, porque saben que tenemos que dar antes de la radioquimio, la inyección de focos sépticos tiene que ser 2 o 3 semanas antes de. Entonces tenemos que estar coordinando todo eso también. Una vía rápida de eliminación de focos sépticos, que esto se ha establecido. Y luego esto un inciso que han comentado por aquí también Joaquín, de tratamiento con antireabsortivos. Es importantísimo un diagnóstico precoz antes. Si hay que eliminar focos sépticos hay que hacerlos previamente antes, principalmente en adultos, en niños menos, pero en adultos los focos sépticos hay que eliminarlo antes. Y ya no solo son con los antireabsortivos típicos y clásicos de los bifosfonatos, o están súper de moda los anticuerpos monoclonales, uno específico como antireabsortivo, que es el Prolia, el denosumab, pero también hay otros muchísimos anticuerpos monoclonales que dan, principalmente los de digestivo y los dermatólogos, la psoriasis con artropatía, colitis ulcerosa, Crohn y demás, que también tienen alto riesgo de osteonecrosis, y previo a la administración de estos fármacos, pues les vamos a hacer una vía de eliminación de focos sépticos. Tratamiento conservador y rehabilitador. Aquí añadimos una cosa. Si tú una enfermedad se te lleva por delante una mandíbula, porque tienes que hacer una amputación de mandíbula, y luego tienes que hacer un injerto de peroné, ese paciente por la enfermedad ha perdido la función, y tenemos la obligación por la cartera ortoprotésica, que es lo que he dicho antes de otro tipo de cartera, de rehabilitarlos. Aunque le amputas un pie, le tienes que poner una prótesis, al que le amputas una mano, le tienes que poner otro, y si le amputas los dientes y la mandíbula, no le tienes que poner prótesis, hay que ponerle prótesis y hay que rehabilitarlo. Y hay que coordinarlo, porque hasta ahora la gente lo que hace es que los que pueden se lo hacen por la calle y luego reclaman el dinero, presenta varios presupuestos o se le autoriza, y no, tiene que estar coordinado. Y ahora explicaremos la forma que vamos a hacer en Murcia para coordinar esto. Esto enlaza mucho con lo que he dicho. Si la enfermedad te menoscaba la función masticatoria, tienes que rehabilitarla. Y las enfermedades raras con afectación oral permanente te menoscaba la función masticatoria y tienes la obligación de rehabilitarla, cueste lo que cueste. Y el problema es lo que hemos dicho siempre. Tú tienes una displasia ectodérmica, que una rehabilitación es costosa, no, costosísima, costosísima, y tienes que darle la facilidad. No tiene el paciente que buscarse la vida, ni tiene que coordinar ello, ni tiene que reclamarlo, ni tiene que nada más que tú tienes que hacérselo y dárselo. Tienes obligación de darlo. Y eso es lo que hemos hecho, coordinar la forma de dárselo. Y bueno, hemos añadido los tumores de cabeza y cuello y hemos añadido en complementaria los oncológicos infantiles, que son unos 60 niños al año, nuevos en Murcia, en la región. En cuanto a los pacientes, ya nos centramos con afectación de enfermedades raras con afectación oral permanente, es decir, que la enfermedad le menoscabe la función masticatoria o le comprometa. Grupo se me ocurre las displasias ectodérmicas, que casi todas están, algunas fisuras labiopalatinos, algunas malformaciones craneofaciales, han comentado también Joaquín el Marfan, ¿no? Marfan también tiene algunas alteraciones propias por la enfermedad. Pues todas estas enfermedades tenemos que abordarlas y la comunidad lo va a abordar sin límite de edad, sin límite de edad. Va a haber una unidad odontológica dentro del Hospital Virgen de la Arisaca, que es donde está genética, es donde se ven las enfermedades, es donde está la doctora Encarneguien, y es donde están también los pacientes. Esta unidad va a servir para hacer un cribado y una revisión de todos los pacientes con enfermedades raras, para ver si tienen afectación oral permanente y entonces derivarlo al sistema de rehabilitar la función. Se van a atender pacientes oncológicos infantiles, se van a atender también paliativos pediátricos y se van a atender también crónicos complejos pediátricos, que se está creando recientemente una unidad en el hospital, le quedan 15-20 días para empezar a funcionar, que la inmensa mayoría de los crónicos complejos pediátricos son, por desgracia, pacientes con enfermedades raras. El 80 y tantos % del crónico complejo pediátrico son pacientes con enfermedades raras. Pues bueno, en esta unidad se va a hacer eso, se va a hacer una revisión, riesgo individual de caries, lesión de caries, y luego ya se va derivando. Ya hemos dicho que hasta los 14 años los 0 a los 14 están cubiertos por el sistema anterior, y ya a partir de los 14 estarían cubiertos por una subvención de externalización. Y ya es en la edad adulta cuando tienes que rehabilitar la función, porque sabemos todos que un implante y una sobredentadura o un implante no puedes hacerlo en menores de edad, tienes que hacerlo, alguien recomienda a partir de los 18, pero es más recomendable a partir de los 20. Es la edad en que tienes que rehabilitarlo definitivamente, aunque temporalmente o provisionalmente sí lo puedes hacer antes. Bueno, la función, lo que vamos a ofrecer es tratamiento conservador y rehabilitador para conseguir una correcta función masticatoria. Y si los pacientes no cooperan, pues lo que hemos dicho antes, tienes que ofrecer el tratamiento bajo sedación o anestesia convencional, obligatoriamente. Y bueno, en resumen, la cartera de servicios con la cartera complementaria es el programa integral de salud dental en la región de Murcia.
Seguimos con las fotos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hemos dicho que lo que son la rehabilitación mediante implantes sí lo vamos a hacer en la pública, mediante servicios de, ahora lo veremos, servicio de cirugía maxilofacial de 2 grandes hospitales, ¿vale? Y bueno, ¿qué vamos a cubrir con esta subvención? Pues ya he dicho que hemos incluido oncológicos infantiles, que vamos a hacer tratamiento conservador rehabilitador, discapacitados de 0 a 5, tratamiento conservador, que necesitan tratamientos sin anestesia general, pero son comprometidos, alteraciones craneofaciales, visual-labio-palatinos, tratamiento conservador y rehabilitador, y añadimos una cosa que hemos dicho antes, que en la cartera estaba excluido el tratamiento de ortodoncia. Nosotros a los fisurolabio-palatinos y algunas malformaciones craneofaciales y algunas tumoraciones faciales en pacientes infantiles, que los hay, le vamos a hacer tratamiento de ortodoncia. A nivel autonómico, sin que ellos tengan que buscarlo y hacerlo, ¿no? Eso también. Niños con patologías graves que necesitan atención odontológica en el ambiente hospitalario, tratamiento conservador. Pacientes con necesidades mayores de 14, tratamiento conservador, bajo anestesia general. Y los pacientes oncológicos, ya hemos comentado, tratamiento conservador y tratamiento rehabilitador, mediante el sistema mixto que ahora explicaré. Si necesitan tratamiento bajo anestesia no convencional, la sedación sí salía en el centro subvencionado, pero si es con anestesia general, niños discapacitados de 5 y oncológicos infantiles, es en el Virgen de la Risaca, porque la unidad esta odontológica está en el materno infantil del Virgen de la Risaca, y los discapacitados mayores de 14, pues en el Hospital Universitario Manuel Meseguer, que es donde está la clínica odontológica universitaria. Seguimos con la subvención. Si tenemos que rehabilitar mediante implantes, pacientes oncológicos que por el tratamiento sea menoscabada la función, o pacientes con enfermedades raras con excitación oral permanente, pues bueno, se van a colocar los implantes en el Hospital General Universitario de Santa Lucía, que está en Cartagena, que son, en Murcia tienen 9 áreas de salud. 9 áreas de salud, área 2 y área 8, que es Mar Menor y Cartagena, se colocarán los implantes en Santa Lucía, y el resto de áreas en el Hospital Virgen de la Risaca. Se cargan, y luego la carga de los implantes, es decir, la prótesis que se coloca sobre los implantes, mediante la subvención de externalización. Lo que hemos comentado. Esta foto, Mónica, te la comenté ayer. Estos son sacar un museo a la calle, como hacen los murcianos el Viernes Santo. Estos son esculturas del Museo Salcillo, de Salcillo. Recomendable, Viernes Santo, a las 7:30, 8 de la mañana, en la puerta del Museo Salcillo. Última parte, lo que hemos comentado. Es muy fácil, de equipos multidisciplinares, quién tiene que participar, quién no tiene que participar, cómo se participa, pero eso hay que legislarlo y hay que regularlo. Entonces eso nos lo hemos planteado, esto fue de lo primero que hice nada más llegar, y esto tiene ya un año y algo. Entonces nosotros la forma de materializar los equipos multidisciplinares son mediante comisiones autonómicas multidisciplinares, ¿vale? Lo legislamos, lo publicamos en el boletín nuestro, y el gerente del servicio murciano firma y publica esa comisión. La comisión que les voy a presentar es la de fisuras labiopalatinas y otras malformaciones congénitas faciales, ¿vale? Como ya bien fue lo primero que hice nada más comenzar. La fisura labiopalatina es una malformación congénita facial más frecuente, la más frecuente de las malformaciones. Su incidencia es 1 de cada 700 recién nacidos, y el 70% es de forma aislada y el 30% está asociada a otros signos. Y la proporción hombres-mujeres es más frecuente en hombres, es el doble, 2 la relación o proporción. Y bueno, etiología desconocida, multifactorial, y factores genéticos, externos, fármacos, alcohol, radiaciones, etc. Existen numerosas enfermedades y patologías que precisan de un equipo multidisciplinar. Lo hemos comentado todos antes, ¿vale? Y bueno, para su tratamiento y seguimiento. Lo novedoso del equipo multidisciplinar nuestro es lo que acabo de comentar, que es a nivel regional. Y hay que hacerlo a nivel regional porque tienen que ser las autoridades de la comunidad las que tomen las riendas y dirijan y regulen con el fin de darle equidad e igualdad a la atención sanitaria de todos los pacientes. Esa es la finalidad, la universalidad de la sanidad. Y bueno, especialidades, todas y más, porque cada caso es individualizado. O sea, aquí están las generales, pero luego hay un apartado que pone otras especialidades, porque hay casos de fisura labiopalatinos que la fisura le puede afectar incluso la órbita, con lo cual necesitaría también oftalmología. O tienen más disfagia, o tienen más problemas para tragar, con lo cual tendría que estar digestivo. Con lo cual las especialidades se pueden ir añadiendo, pero las básicas son el pediatra,
las matronas. Pediatra, como se ha comentado también antes, es para el diagnóstico precoz, que en este caso suele ser muchas veces intrauterino. Las matronas, desde el principio, desde que nace la persona, a esta persona, y que principalmente las intrahospitalarias y las de lactancia, tienen que enseñarle a la madre a darle de mamar a este niño, a estos niños con fisuras. Enfermería, por supuesto, la unidad fetal, la cirugía maxilofacial, psicología, otorrino, genética, logopedia, trabajadora social, odontología, yo ya la pongo directamente, no vemos a ver si la integramos, y otras especialidades según el caso. Como he comentado yo, puede haber necesidad de oftalmólogos, puede haber necesidad de digestivos y de neurólogos, si es asociado a algunos síndromes y tiene también alguna afectación neurológica, es decir, integral, completo. Para ello hay que diseñar un circuito que es el que hay que seguir. Nosotros tenemos ya constituida y publicada la comisión regional, hemos tenido ya varias reuniones de trabajo y de seguimiento, y estamos en fase, la próxima la tenemos en junio, el 29 de junio, y en esa tenemos que traer los deberes hechos. En la anterior dijimos que teníamos que llevar el protocolo de cada una de las especialidades con la cronología de revisiones de este tipo de pacientes. Con eso lo que vamos a hacer va a ser fusionar un documento, lo fusionaré yo todo, y haremos una guía de manejo clínico, en el cual estará establecido, pues cuando el niño tiene un año, qué especialidades tiene que ver. La cirugía maxilofacial cuando interviene, normalmente son determinadas edades, aunque hay discrepancias, pues hay que consensuar en qué edades más o menos se intervienen estos niños, en varias de las edades, pues intervienen varias veces. Entonces, eso es los deberes que tenemos que tener hechos para finales de julio, para el 29, jueves. Y bueno, explico un poquito el circuito asistencial que hemos establecido, ¿no? La derivación o el diagnóstico o la detección puede ser desde la atención primaria, mediante matronas, enfermería, pediatras, o puede ser mediante atención hospitalaria, pediatra, matrona, enfermería, unidad fetal o genética, si va asociada a malformaciones. Y una vez se diagnostica, el círculo nuestro lo citamos en cirugía maxilofacial. Ya hemos comentado antes, Virgen de la Risaca, todas las áreas, menos Santa Lucía, que va a llevar a área 2 y área 8. Son los que van a centralizar y van a ser el centro del equipo multidisciplinar. Y de ellos, luego explicaremos cómo son. ¿Vale? De ellos van a colgar una serie de especialidades. Vamos a empezar con la psicología. A un inciso. Una ecografía, una embarazada, una ecografía detectan que el feto ya es un fisurado labiopalatino, porque en las de alta resolución se detecta qué es. ¿Vale? Pues ahí se activa todo el circuito. Ahí ya se empieza a activar todo el circuito. Ya se ha hecho el diagnóstico y ya empiezan y ese paciente se da de alta como fisurado labiopalatino. ¿De acuerdo? Y ahí en medio empiezan a actuar las especialidades que van antes incluso de nacer, como puede ser el psicólogo para la atención a los familiares, como puede ser la trabajadora social o el trabajo social para que le arregle la inmensidad de papeleos y de historias que tienen que hacer, como minusvalías, prestaciones y demás. Eso ya empieza incluso antes de nacer. Sigue todo el seguimiento y luego ya empezamos a activar el resto de especialidades. Los casos complejos se debaten en sesiones extraordinarias de la comisión multidisciplinar. O sea, lo suyo es que se reúna cada 6 meses, pero si hay un caso que hay que debatir, se acuerda una reunión y se debate el caso, se consensúa y se añaden las especialidades que sean necesarias. ¿De acuerdo? Pero lo hemos dicho, ya se activa el circuito, cuelga psicología, cuelga otorrino, súper importante, cuelga genética, logopedia, y en concreto la logopedia de la unidad de disfagia, que es experta en logopedia, es experta en disfagia, principalmente, la trabajadora social, como he nombrado anteriormente, y otras especialidades, las que sean. Y bueno, y aquí al final nos colgamos nosotros, ¿vale? Con una derivación de externalización para tratamiento con odontopediatra y tratamiento con ortodoncia. Como conclusiones, las malformaciones congénitas faciales tienen una baja incidencia en nuestro país. Se crea la necesidad del equipo multidisciplinar y de legislarlo y regularlo. Y dicho equipo precisa un circuito asistencial con gran coordinación de los diferentes componentes. Lo que hemos dicho, lo vamos a plasmar en una guía de manejo clínica. ¿Preguntas? Más preguntas. Pues 1.000.000 de gracias, un placer.
Bueno, pues va a haber un turno de preguntas ahora, si queréis preguntar alguna cosa o queréis que os aclaremos alguna cosa, los ponentes que han estado hablando, y si no, pues preguntaré yo alguna cosa. Sí, Emiliano. Sí, la verdad es que es muy interesante todo, a pesar de no... Sí. Está bien. Muy interesantes todas las intervenciones y a pesar de no ser de las especialidades, yo creo que han sido muy asequibles y habéis comunicado cosas muy interesantes. Yo tenía una pregunta para Federico en el plan ese que es interesante, ¿no? Ya el plantearse pues un plan integral y el cambiar los modos de trabajo, que al final es la búsqueda de la calidad de vida. Sabemos que pasa por eso, ¿no? Por cambiar los modos de trabajo, el hacer este trabajo más coordinado, que yo creo que todos habéis destacado. Yo diría ya no solo interdisciplinar, hay un concepto que en el ámbito de la psicología se empieza a manejar mucho en el campo de la rehabilitación, es el carácter transdisciplinar, ¿no? Donde lo mismo el odontólogo hace de psicólogo que el psicólogo hace de odontólogo, ¿verdad? Trabajando igual la prevención o al revés, ¿no? El odontólogo puede estar trabajando, actuando también sobre variables psicológicas. Yo la pregunta que tenía para ti, Federico, es si en ese plan tenéis considerado algún tipo de plan formativo, aspecto formativo para todas las personas que van a participar desde el punto de vista de la atención a las poblaciones especiales, principalmente a las personas con discapacidad. Si se consideran ese tipo de planes o este tipo de planes es más bien un tema de cómo organizar digamos, las cuestiones más de carácter administrativo y las rutas de los pacientes, pero no tanto de cambiar un poco algo desde dentro de los servicios, ¿no? De cómo, de esa mirada empática que decía Mercedes, ¿verdad?, que debe tener un poco el profesional respecto a este tipo de pacientes. Gracias. A ver, nosotros la actuación del programa integral, todas las necesidades de requerimientos que hemos dicho de infraestructuras, personal y demás, lo hemos integrado dentro de la estrategia de mejora de atención primaria. Y dentro de la estrategia de las líneas estratégicas, una, que es una de las más importantes en salud bucodental, es la formación continuada. O sea, vamos a dar formación continuada a todo el personal de la unidad de salud bucodental y todo el equipo de atención primaria. Como hemos dicho, se trata de que se trabaje al unísono, pediatras, enfermeras, matronas, enfermero pediátrico, y vamos a hacer un programa de formación continuada. En principio, la formación que vamos a empezar a dar son la necesaria para implantar la ampliación de cartera de servicios, formación de neonatología de mínima intervención y demás, pero eso es algo continuo y móvil. O sea, claro está, o sea, este programa se ha presentado a todos los equipos directivos, a todo el personal de la unidad de salud mental, y vamos a seguir haciendo formación. Y formación en pacientes especiales, y formación en discapacitados, y en manejo de discapacitados. Y sí, está contemplado hacer un programa de formación continuada. Y luego, lo que comentabas de que el profesional, el odontólogo tiene que hacer de psicólogo y demás, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo, en el año 83, cuando empecé medicina, que la primera clase del catedrático en la Autónoma de Barcelona, en Vallhebron, estudié yo, el catedrático de anatomía, la primera charla que dio de bienvenida fue, comentó que aquellos de nosotros que antes que médicos no fuésemos personas, que se levantaran y salieran y lo dejaran. Porque la gente que te viene a ti, te acude a la consulta, es un paciente completo, con su patología oral, su patología familiar, su patología social, todos sus problemas y demás. Y que tienes que mirarlo como un paciente y tienes que mirarlo de forma integral. Y que aquellos que no viéramos pacientes, que solo viéramos casos clínicos y ya está, y no fuésemos humanos, entre comillas, que nos levantáramos y nos fuéramos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, yo quería preguntar a la doctora Mercedes Gallas qué grado de aceptación tiene entre los profesionales, bueno, en el ámbito universitario espero que sea alta, pero qué grado de aceptación tienen todas estas nuevas tecnologías y cuánto se implican los profesionales en ellas. Pues es una pregunta difícil, Mónica. Es una pregunta difícil porque además en este momento estamos trabajando en un TFG, un trabajo fin de grado, sobre cuál es la percepción de uso de los alumnos
de grado de odontología y de los profesores del grado de odontología en las materias clínicas. Los datos de los profesores, cuando yo salí de Santiago la semana pasada, pues la tasa de participación era muy baja de la encuesta. El grado de percepción de los alumnos es muy alto. Los alumnos tienen, como los usuarios, es decir, como los pacientes. ¿Por qué? Porque todos los pacientes, y en eso he centrado mi charla, están ya habituados, bien en Galicia por la aplicación del Sergas, pero me imagino que en otras comunidades será igual, o bien por las aplicaciones de sus seguros privados, a utilizar un sistema digital de atención. Entonces, reciben muy bien, los pacientes reciben muy bien todo lo que sea digital. Y mi experiencia personal con los pacientes con enfermedades, con las personas con enfermedades raras, los adultos, también muy bien. Y lo que mejor aceptación tiene y mayor satisfacción les da es el cepillo inteligente, por lo que he dicho, porque son las que yo he tenido ocasión de tratar odontológicamente, son enfermedades raras de manifestación tardía, en personas completamente normales hasta los 40 años. A partir de los 40 he empezado con problemas de ambulación importantes y sentir, y digo así esta palabra, sentir que pueden seguir teniendo hábitos de autocuidado personal autónomo, los alegra enormemente. Y os lo digo tal y como ellos me dicen. Otra cosa que también he notado, cuando tratas en personas con enfermedades raras, el personal auxiliar tiene que estar también muy bien aleccionado, porque a diferencia de otros pacientes que tratamos y que tratan en las unidades de pacientes especiales, y vuelvo a hacer hincapié en eso, no tienen alteración de su nivel cognitivo, son perfectamente conscientes y capaces de lo que ocurre. Y no hay necesidad de tratarlo como un discapacitado, a menos que él solicite nuestra ayuda o ella. Y puedo relatar un testimonio personal de un paciente, que empezó siendo paciente mío antes de tener diagnosticada correctamente una enfermedad rara, y que venía acompañado de su pareja. Nunca había venido acompañado de su pareja, y que en otros casos la pareja o el acompañante pasa, pero en este caso la pareja no pasó hasta que el paciente tuvo un deterioro lo suficientemente significativo y lo requirió. Pero tardó muchos años, 4, hasta que eso fue necesario. Y él me decía, ¿sabes? Cuando estaba en el gabinete, me decía, ¿sabes, doctora Gallas? Y yo le decía, dígame, dime, Emilio. Y me decía él, es el único sitio a donde me deja venir solo. Y le decía, ¿cómo? Y me decía, sí, porque como siempre he venido y siempre me has tratado tú, y después de este diagnóstico sigues tratándome tú y siempre he venido yo solo, me deja pasar, o sea, no pasaba el acompañante. Y para eso tú tienes que aleccionar al personal auxiliar y decirle, salvo que el paciente venga acompañado, es decir, pues apoyado en el acompañante, si él quiere pasar solo o ella, pasan solo. Lo que hay es que dejar tiempo, porque tienen una marcha lenta, para que accedan al box, se sienten en el sillón, dejarlo en la posición más cómoda, y son pequeñas cosas que les hacen sentir que siguen siendo dueños de su vida. El personal auxiliar que está aquí en terapia ocupacional sabrá de lo que estoy hablando.
que siguen siendo, al menos en determinadas cosas, dueños de su vida. Y eso es un trato, como decía, requiere nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, empatía. Y yo lo comentaba anoche con Mónica, con la doctora, cuando coincidimos a la noche, y una sensibilidad muy especial, porque a diferencia de otros pacientes no hay alteración cognitiva y no debemos tratarlos como lo que no son. Mientras sean capaces de hacer lo que pueden hacer y nosotros podemos ayudarlos a seguir teniendo su vida y sus cuidados de higiene personal y de higiene dental, pongamos todo el armamentario que esté disponible. Si quieren o si tienen expectativas de un tratamiento estético, ¿por qué no? Si las limitaciones que tenemos son técnicas y ahora están solventadas con los escáneres intraorales, con la aparatología intraoral, si lo que tienen son dificultades de agendar las consultas de un proceso largo, planifiquemos bien el tratamiento, reduzcamos los tiempos clínicos, adaptémonos a las necesidades sociales de nuestros pacientes, no solo a las necesidades odontológicas, que también es prioritario. Yo en esto insisto mucho, porque me parece que no necesitan un trato especial, necesitan un cuidado personalizado e individualizado. Todos nuestros pacientes, pero especialmente aquellos que tienen enfermedades raras. Muchas gracias, Mercedes, totalmente de acuerdo contigo. Y además el cepillo inteligente y las aplicaciones que hay para poder utilizar estos cepillos son estupendas para que ellos se entusiasmen también con el cepillado y se den cuenta de cómo va mejorando el cepillado en ellos y que se den cuenta de que ellos lo pueden controlar eso. Quería preguntar también al doctor Joaquín de Nova, puesto que él es especialista sobre todo en osteogénesis imperfecta, ¿qué porcentaje veis en el máster de pacientes con osteogénesis imperfecta y cuáles son las principales alteraciones que veis? Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí, es quizá nuestro grupo prioritario de atención y la verdad es que superan más del centenar de niños. Y casi ahora lo que reclama, porque como he comentado y como veis, mi especialidad es la odontopediatría, pero la relación que tenemos con la asociación pues nos está demandando que pudieran recibir los adultos. Muchas veces en enfermedades raras, ya lo he comentado yo, particularmente en la parte odontopediátrica, parece que con el paso del tiempo la investigación, en fin, todos los avances pues cubren fundamentalmente más necesidades del área infantil y el área de los adultos pues reclaman. En la parte nuestra infantil, nuestra llegada fue más bien a través de las asociaciones. No tanto, antes he puesto como el reclamar nuestra presencia. Yo creo que más que reclamar tenemos que, ¿cómo lo diría?, cubrir necesidades, mejorar calidad de vida y a través de ahí hacernos útiles al resto de compañeros también. Yo reconozco que ha sido más, digamos, la entrada cuando he participado en mesas donde había una participación de otros compañeros médicos, pues he sido más bien invitado a través de las asociaciones. Patologías, pues ya lo vais viendo también la experiencia que nos aportan. Y ojo, la necesidad de que nos impliquemos. Yo soy el primero que cuando hablo en el grupo, es verdad, en este caso desde el punto de vista docente, nos exigen mucho las enfermedades, no podemos solamente limitarnos al tratamiento parcial, no, nos tenemos que meter a fondo y además vamos descubriendo. La verdad es que es una enfermedad que desde el punto de nuestra, digamos, desde nuestra intervención, pues tiene pues todos los requerimientos que casi a uno le satisfacen desde el punto de vista oral. Hay manifestaciones orales, cada vez descubrimos otras nuevas que desconocíamos. Comenté antes, pues quizá la que más nos llama la atención es aquella que cambia el color de los dientes, pero cuando vas viendo nuevos problemas, pues surgen otra vez otros, necesidad también que de cubrir esas expectativas. Y luego, ¿qué os voy a decir? La parte terapéutica. Comentaba antes Federico, respecto a los protocolos, es muy importante que los que elaboran protocolos sean conscientes de la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la terapia antirresortiva, comentaba Federico con toda la razón. El paciente adulto que va, sí, pero es que el paciente infantil lo recibe nada más nacer.
En el momento en que se diagnostica la enfermedad es muy frecuente que aplique protocolos. Luego, todos aquellos protocolos que hacemos preventivos para poner en salud ya nos cogen tarde, ya son en pacientes que van. Entonces eso es muy importante tenerlo también en cuenta y yo espero, he visto muy coordinado, en este caso aprovecho para la planificación como lo tienes pensado en Murcia, porque es muy importante que los diferentes profesionales que formamos parte del tratamiento de estas personas los tengamos en cuenta. Ojo también con nuestros mensajes dentales respecto a, y me refiero pues de nuevo a los antirresortivos. Yo no puedo poner en cuestión un tratamiento porque ofrece ventajas desde el punto de vista del esquelético de esos pacientes. Entonces a veces cuando tenemos que manifestar o en fin, dar alguna información, creo que tenemos también que ser muy cautelosos con la información, cómo la damos al colectivo, porque efectivamente estos tratamientos que a veces desde nuestro punto de vista oral pues parece que nos despiertan la alerta, que pueden ser problemáticos, sin embargo, pues desde el punto de vista de, en fin, de otras áreas están ofreciendo condiciones. Sí es también importante, por otro lado, acabo de comentaros que las medicaciones alteran o pueden potencialmente alterar algún proceso fisiológico, pues ahí está la interrelación entre profesionales y a lo mejor llegamos a un tenconte de que, ojo, está claro que lo recibe, pero podrías gestionar mejor el protocolo si podéis disminuir dosis tal, y de ahí la importancia. Yo creo particularmente ha sido un colectivo que sí, que realmente es el que pues nos incentivó el trabajo de enfermedades raras y bueno, ahí seguimos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, pues si no hay más preguntas pasamos a realizar un descanso. Gracias.